Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Damos toda honra y toda gloria a nuestro Dios de poder encontrarnos una vez más en este lugar con el propósito de bendecirle a cada uno de ustedes, amados auditores que nos hacen compañía. Bendito sea el Señor para siempre. Dios bendiga a todos nuestros fieles auditores, a todos nuestros hermanos que cada lunes están, cierto, allí atentos a lo que es el transcurso de este programa, que no tiene otro objetivo sino poder traerles bendición y fortaleza para sus vidas espirituales. Bendito sea el Señor. Nos llamaba nuestro hermano Carlos hace un momento para saludarnos cariñosamente y estaba muy gozoso y quería también saludar a su sobrino Rolando Barría Torres de la población Villa Los Aromos con una alabanza, una gota de tu sangre sobre mí, pero lo vamos a dejar para después del mensaje porque el tiempo se nos va rápidamente. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos. Dios añada bendición a tu vida, a tu hogar, tu familia, a tus hijos y todos los que te rodean sean bendecidos en el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios inmediatamente. Entonces hoy vamos a hablar acerca de algo muy especial. Usted, mi amado hermano y hermana que está en sintonía, ¿sabe realmente a qué fue llamado? El título del mensaje de hoy se va a llamar ¿a qué fuimos llamados? Una pregunta. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Pero para responder a esta pregunta vamos a ir a la palabra de Dios, analizarlo a través de la palabra del Señor. Y el primer versículo que nos da luces acerca de que para qué el Señor nos llamó está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el verso 7. Amado auditor, hermano que está en sintonía, si tiene su Biblia a mano, allí puede ir entonces a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el verso 7. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire a lo que el Señor nos llama. Mis amados hermanos y hermanas que están en sintonía, sabemos que nosotros por naturaleza, ¿cierto?, somos muchas veces débiles, ¿cierto?, con nuestra propia fuerza, con nuestros propios méritos, no podemos nosotros vivir en santidad, pero el Señor nos ha dado a nosotros la fortaleza a través del Espíritu Santo, a través del gozo que nos consuela y nos fortalece. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Bendito sea el Señor para siempre. Y aquí la palabra es clara, dice que fuimos llamados a santificación. Y en el verso 3 del mismo capítulo, dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuelve a reiterar que fuimos llamados a santificación. Esa es la plena voluntad del Señor para cada uno de nosotros como creyentes. Bendito sea el Señor para siempre. Debemos santificarnos, mis amados hermanos. No es cosa de llevar un evangelio religioso. No es cosa de ir a la congregación y vivir como muchas veces como nosotros se nos da las ganas, sino que nosotros tenemos que santificar nuestras vidas cada día a través de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 1:14? Vamos a ir a Primera de Pedro 1:14 para que confirmemos aún más lo que venimos hablando. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 1, verso 14, dice de la siguiente manera: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Aquí encontramos la respuesta prácticamente. ¿Qué significa vivir en santidad? El versículo 14 dijo: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. O sea, tenemos que apartarnos de los malos deseos de nuestra carne, que antes que vengamos al Evangelio teníamos. No podemos seguir, ¿cierto?, complaciendo los deseos de la carne. Eso significa vivir en santidad. Eso significa vivir apartado para Dios. Eso significa, ¿cierto?, estar esforzándonos
por santificar nuestras vidas delante de Dios, porque la palabra del Señor también dice que sin santidad nadie le verá. Bendito sea el Señor. Esta palabra tal vez a usted le está pareciendo dura, pero esta es una verdad bíblica. Esta es una verdad que no la podemos quitar de sobre nosotros, porque imagínense si nosotros descuidamos una salvación tan grande. Sí, Señor, amén. Bendito sea el Señor para Gloria siempre. a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener este conocimiento, prácticamente a qué el Señor nos llamó. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, amados auditores, hermanos y amigos que están en sintonía. Dios les bendiga grandemente a través de esta palabra, y que esta palabra pueda edificarle, pueda fortalecerle en gran manera sus vidas espirituales. Son mis anhelos, son mis deseos. Bendito sea el Señor para siempre. Mire, Dios nos escogió para que seamos santos. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 1, en el verso 4. Dios nos escogió a nosotros con el propósito de que nosotros seamos santos. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, en el verso 4. Según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén, Señor. Mire para qué nos escogió el Señor. Sí, Señor. Y cuando nos escogió, imagínese, antes de la fundación del mundo ya estábamos Aleluya. escogidos Gloria a Dios. para ser santos. Bendito sea el Señor para siempre. La iglesia de Jesucristo es una iglesia santa, una iglesia sin manchas ni arrugas, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. La iglesia de Jesucristo, la iglesia que va a volar al encuentro de nuestro Señor, de nuestro Maestro, no es un montonal de tibios, no es un montonal de pecadores, no es un montonal de religiosos, no es un grupo de personas religiosas que viven de acuerdo a sus deseos. Bendito sea el Señor para siempre. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que se santificó, que se preparó, bendito sea el Señor para siempre, y que está velando y que se está esforzando cada día por vivir en santidad. Bendito sea el Señor para siempre. Esa es la iglesia gloriosa que un día va a volar al encuentro del Señor Jesucristo. Amén, Y Señor. esto no muy tarde, mis amados hermanos, pronto va a haber ese acontecimiento. Bendito sea el Señor para siempre. Lo mismo que le ordenó al pueblo de Israel. Mire, el Señor Jehová de los ejércitos le ordenó al pueblo de Israel lo mismo que les ordena a nosotros como iglesia. ¿Dónde se encuentra esto? En Levíticos 27. Bendito sea el Señor. Levíticos 20, verso 7. Vamos a ver que Jehová al pueblo de Israel, cuando lo saca de Egipto y le entrega, cierto, las leyes a través de Moisés, le ordena también a vivir en santidad. Levíticos 27. Dice la palabra del Señor: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí vemos que el propósito de Dios para su pueblo Israel era también lo mismo que con nosotros. Que el pueblo de Israel se santifique, que el pueblo de Israel se aparte de todo lo que contamina, el pecado, la maldad. Bendito sea el Señor para siempre. Esto no es nuevo. Dios siempre ha exigido santidad, porque Él es santo, 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 dice la palabra. Gloria a Dios, amén, Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Por lo tanto, demanda de nosotros una vida correcta delante de su presencia. Bendito sea el Señor para siempre. Y en eso debemos estar afanados, mis amados hermanos. En eso debemos de estar cada día luchando, preparándonos delante de su presencia. Bendito sea Dios para siempre. Esforzarnos a vivir una vida apartada del mal. Bendito sea el Señor para siempre. Pero mire lo curioso. El deber es nuestro de santificarnos. Segunda de Corintios 7:1. Bendito sea el Señor, el deber es nuestro. No es que Dios haya hecho a nosotros como robot, porque Dios no hace esclavo a nadie. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nunca nos va a privar a nosotros de nuestra voluntad. Pero nuestro deber como cristianos Sí, es santificarnos. Amén, Segunda Señor. de Corintios 7:1.
1 se encuentra esto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Si vamos al verso 18 del capítulo anterior, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios. Bendito Amén. sea el Señor para siempre. Aquí dice la palabra del Señor que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Bendito Gloria sea el Señor. ¿Qué es eso sino santidad pura? Sí, Señor, amén. Porque lo que Gloria a está Dios. diciendo la palabra del Señor aquí es que debemos santificar nuestra carne, pero también nuestros pensamientos, nuestro Sí, espíritu. Señor, amén. Gloria a Deben Dios. ser sanos en el Señor, deben ser limpios en el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos ayude y Dios nos dé la fuerza, la fortaleza para que cada día podamos ir Gloria a Dios. santificando nuestra carne y nuestro espíritu, perfeccionándolo, dice aquí, en la santidad y en el temor de Dios. Bendito Amén, sea el Señor para siempre, porque con el temor de Dios, cierto, nos apartamos del mal. Sí, Señor, amén. Bendito Gloria sea a Dios para siempre. Así es, Señor. El sacrificio de Jesucristo santifica la iglesia. Efesios 5, 25 al 27. Bendito sea el Señor para siempre. Efesios 5, vamos a ir a Efesios 5. El sacrificio de Jesucristo santifica la iglesia. En eso estamos de acuerdo. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a leer el versículo. Segunda de Corintios, Efesios 5, 25 dije. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios, amén. Aquí vemos que Jesucristo no murió de balde en la cruz. Aquí vemos que Jesucristo no fue de gusto, ¿cierto?, el sacrificio terrible que Él hizo allí al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Lo hizo con el propósito de santificar a la iglesia, a nosotros los creyentes. Bendito sea el Señor para siempre. Para presentársela a sí mismo en la iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas. Amén, Bendito Señor. sea el Señor para siempre. Pero como acabamos de leer anteriormente, el deber es nuestro de santificarnos. Bendito sea el Señor para siempre. El Espíritu dice que nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. Sí, Señor, El amén. Espíritu nos ayuda a orar. Dice que nos ayuda a orar por intermedio de la oración, intercede con gemidos indecibles. Así es, Señor. Sí, Señor, Bendito amén. sea el Señor para siempre. Gloria a El Dios. Espíritu nos da la fortaleza, nos da el gozo, ¿cierto?, el consuelo en nuestro corazón, en nuestra alma, cuando estamos atribulados, cuando hay dificultades, cuando se nos persigue, cuando se nos calumnia, cuando se nos ofende. Allí el Espíritu Santo a nosotros nos fortalece y nos da el gozo. Bendito sea el Señor para siempre en nuestro interior. O sea, prácticamente nos ayuda para que nosotros podamos continuar haciendo la voluntad de Dios, aún en medio de las dificultades. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Dios les bendiga, amados auditores. Yo espero que a través de esta palabra usted pueda comprender que nosotros fuimos llamados con el propósito de santificar nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Pero también dice la palabra que fuimos llamados a predicar el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Marcos 16, 15. Es un mandamiento, bendito, Bendito Señor. sea el Señor para siempre. Un Gloria a mandamiento del propio Señor Jesucristo hacia nosotros. Gloria a Dios, bendito Señor. Marcos Amén. 16, en el verso 15. Dice la palabra, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Bendito sea el Señor. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Bendito sea el Señor para siempre. Aquí la palabra es categórica, las palabras del Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Aquí el Señor no os está ordenando solamente a los apóstoles, ni a los pastores, ni a los evangelistas. Aquí la orden del Señor es para todos los que creen en su nombre. Sí, señor. Bendito sea el Señor para siempre. Porque le dijo en otra oportunidad, id y hacer discípulos en las naciones. Bendito sea el Señor para siempre. El discípulo es una persona, cierto, que sigue, cierto, a su maestro, que hace lo mismo que su maestro le enseña. Así es, Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y nosotros tenemos que ir y predicar el Evangelio. A eso fuimos llamados por el Señor Jesucristo. Así que si usted, mi amado hermano y hermana, no sabía a quién fue llamado, hoy el Señor le está hablando. Hoy el Señor le está diciendo que usted tiene el llamado de santificar su vida primero. Y luego tiene el segundo llamado, que es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Y ese es nuestro deber y nuestra responsabilidad como cristianos. Bendito sea el Señor. Pero para ir a predicar el Evangelio, nosotros tenemos que conocer el Evangelio. Así es, Señor. Bendito sea el Señor y el Evangelio. Las buenas nuevas, déjeme decirle, que están en la palabra de Dios, están en la Biblia. Es cosa de que nosotros nos pongamos a escudriñar, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Amén, Señor. Bendito, es una orden también del Así Señor. es, Señor, amén. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué nos dice Primera de Pedro 2:9? Para poder afirmar aún más lo que venimos diciendo acerca de predicar el Evangelio. Primera de Pedro capítulo 2, en el verso 9. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel Aleluya, gloria a Dios. De las tinieblas a su luz admirable. Amén. Bendito sea el Señor, para eso Sí, Señor, fuimos llamados, para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuáles eran las virtudes de nuestro Señor Jesucristo? Son muchas, mis amados hermanos. Sí, amén. Muchas son las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Él sanaba. Bendito sea el Señor. Él le daba vida a los muertos. Bendito sea Dios para siempre. Él levantaba al paralítico. Él le daba vista a los ciegos. Bendito sea el Señor. Él, cierto, predicaba la palabra con autoridad. Gloria a Dios, amén. Con palabras sanas, cierto, irreprochables. Bendito sea el Señor para siempre. Y podríamos nombrar muchas cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Están todas en la palabra de Dios. Así es, Señor, amén. Hermano y hermana. Es cosa de que usted comience a escudriñar la vida de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Y usted se va a dar cuenta que hay cantidades de virtudes que el Señor Jesucristo, cierto, tiene y que son necesarias que nosotros podamos anunciarlas, porque para eso fuimos llamados. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca, Dios nos ayude cada día para que podamos cumplir esta orden, este mandato. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Y también dice que fuimos llamados a hacer su voluntad. Mateo 21, 28 al 31. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, fuimos llamados a hacer la voluntad de nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Mateos 21, del 28 al 31, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Mateos 21. Bendito sea el Señor para siempre. Del 28 al 31. ¿Aló? Muy bien. Pero ¿qué os parece? Dice la palabra. Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Ahora viene la pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero.
Bendito sea el Señor para siempre. Gloria sea su nombre para siempre. El que fue a trabajar a la viña, ese hizo la voluntad de su Padre. Nosotros también, mis amados hermanos. Amén, Señor. Sí, Señor. Nosotros tenemos el llamado de trabajar en la viña del Señor. Nosotros no fuimos llamados solamente para alabar a Dios, para cantar alabanza, que es parte, cierto, de lo que tenemos que hacer como cristianos. Pero nosotros no solamente fuimos llamados para alabar, para aplaudir, para gritar, sino que fuimos llamados para trabajar en la viña del Señor. Amén, Señor. Y esta orden, este mandamiento, es para todos los creyentes, mis amados Gloria a Dios. y hermanas. Así que, mis amados hermanos y hermanas, espero que esta palabra, este estudio que el Señor ha puesto en mi corazón, pueda servirles para que usted pueda edificarse dentro de lo que es la gracia del Señor. Dios les bendiga en gran manera, pero en gran manera sus vidas. Son nuestros anhelos y nuestros deseos como siervos del Señor. Dios les bendiga en gran manera, amados hermanos. Hasta aquí el estudio, la palabra del Señor por esta oportunidad. Dios les bendiga sus vidas. Adelante, Pastor Sergio. Amén, Señor. Damos gracias a Dios por su